Hoy dialogamos con el licenciado José David Báez, diputado por la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. Bienvenido, José David, al programa Diálogo Matutino. Gracias, Elizabeth, de verdad que complacido, Víctor, René, de estar aquí con ustedes en este espacio TV. Así es. Diálogo Matutino, de verdad que complacido de la invitación, muy agradecido. Qué bueno. Bienvenido, licenciado José David Báez, diputado circunscripción número 1 de aquí de la provincia de Santiago, diputado por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Qué bueno tenerte en esta mañana, en este segmento Dialogando, donde estaremos abordando diferentes temas, tanto de orden político como de interés nacional. José, hoy celebramos 180 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Recientemente la Constitución fue reformada, la número 40 en estos 180 años de vigencia. ¿Qué te parece a ti lo que fue la reciente modificación a la Constitución de la República Dominicana? Bien, antes que nada felicitar a los dominicanos que tenemos esta Carta Magna, que independientemente de sus modificaciones, es la que representa el alma de nuestra nación y nosotros estamos abocados a respetarla, a protegerla y a propiciar que ella nos guíe hacia el real Estado social, democrático y de derecho que nosotros aspiramos. La modificación reciente de la Constitución, la número 40, como tú bien estableces, Víctor, ¿verdad? Fue una intención del presidente de la República, como él le ha llamado, la intención de ponerle determinados candados a esta Constitución. Nuestro partido, nosotros, establecimos de manera muy ferviente que, si bien es cierto que el presidente pudiera tener razón o pudo tener razón en una cosa u otra en sus intenciones, no menos cierto es que esa reforma no era una prioridad de las necesidades del pueblo dominicano. No obstante, se hizo la reforma, ya se proclamó la nueva Constitución, esa modificación implicó 10 artículos tocados, es decir, 10 modificaciones en 10 artículos, y se agregó un nuevo artículo, el 278. La Constitución anterior contaba de 277 artículos, ahora tenemos el 278. El 278 lo que viene es a reforzar un poquito más el tema de evitar que los funcionarios se beneficien de las reformas constitucionales. El 278 establece que ningún funcionario del Estado podrá beneficiarse de una reforma constitucional que se haga durante su mandato cuando ésta verse sobre la posición que él ocupa. Eso es lo que establece, entonces, un poquito a reforzar más lo que es el asunto del impedimento de la reelección. Y entonces, como ya te dije, se modificaron 10 artículos, el 81, que reduce la matrícula de la Cámara de Diputados, que era 190, ahora pasa a ser 170 diputados. Una reducción de 20 diputados. ¿Cuál es nuestra crítica? Bueno, que no se hizo ningún estudio de densidad poblacional, como establece la Constitución, ¿verdad? Ella misma. Un estudio de densidad poblacional para basarse en decir son 20, son 15, son 10, son 30, o hay que aumentar porque la densidad poblacional ha aumentado en vez de disminuir. Entonces, esa era nuestra crítica y eso fue lo que establecimos. No obstante, se redujo la matrícula a partir del 2028, en vez de 170, de 190, ahora serán elegidos 170 diputados. Asimismo, los artículos 166 y 167 se modificaron para cambiar el nombre de la figura del Procurador General Administrativo. Ahora el Procurador General Administrativo pasa a ser el Abogado General de la Administración Pública y a su vez también se le deja a la ley el mandato de la forma de designación de este Abogado General de la Administración Pública. También el artículo 169 y 171, entonces incluye trata de poner el candado que el presidente dice al tema de la Procuraduría General de la República. Pero en este caso se limita ahora la Procuraduría, el Ministerio Público como tal, se limita a la persecución del crimen, no a la planificación, a la implementación de los planes como tal, de la prevención del delito. O sea, para ello, date cuenta que el presidente ha estado hablando y el mismo consultor jurídico, Antoliano, de la creación de un Ministerio de Justicia, cosa que es contraproducente porque estamos hablando de reducción de ministerio para reducir el gasto, pero entonces estamos hablando también de la creación de un Ministerio de Justicia
para darle la responsabilidad de la planificación de las políticas públicas que tienen que ver con el tema de la prevención y todo lo que tiene que ver con el montaje de la justicia. Entonces, esos son los artículos 166 y 167. Ya el 169 y 171, entonces, se modifican para incluir el procurador general, para quitar el procurador general de la República, en este caso para quitarlo del Consejo Nacional de la Magistratura, pero también para establecer que este consejo será el responsable de designar este procurador general de la República a partir de una propuesta que hace el presidente. Nosotros decíamos, bueno, pero venga acá, si usted es el presidente de la República y usted es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y solo puede hacer una propuesta, entonces, ¿qué significado tendría eso? Pero bueno, se modificó, es lo que hay. El procurador y 7, ¿verdad?, adjuntos, o sea, sus procuradores adjuntos, serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura a una propuesta que va a hacer el jefe de Estado. Entonces, en este caso, ese procurador se le pusieron límites, sí, eso lo vemos importante, muy bien, en el caso de que el procurador no puede haber ejercido vida política durante los últimos 5 años, ni pertenecer a ningún partido político durante los últimos 5 años antes de su designación, como también deberá abstenerse de realizarla durante su función. Pero además de eso debe ser un profesional del derecho en los diferentes ámbitos de al menos 12 años debe tener, y que será inamovible este procurador conjuntamente con sus adjuntos, será inamovible durante 2 años, dejando la posibilidad de reelección o de reelegirse con la misma condición a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ya los demás artículos, o sea, ahí mismo se establece que el Consejo Nacional de la Magistratura ahora tendrá 8 miembros, pero en vez del procurador, entonces se incluye el presidente del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, que no era miembro de este Consejo Nacional de la Magistratura, ahora pasa a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que lo vemos también contraproducente, porque el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder que no debe estar permeado por ninguno de esos demás órganos. Entonces, ahí habrá una discusión ¿verdad?, de derecho que habrá que llevar en su momento. Pero esa es la modificación que se ha hecho, y así está ahora conformado ese Consejo Nacional de la Magistratura. Incluye el presidente del Tribunal Constitucional. Finalmente, bueno, está el artículo 209, que unifica las elecciones para el 2032. Elecciones municipales, elecciones congresuales y las elecciones presidenciales, las unifica para el 2032. En el 2028, o sea, se ha establecido un transitorio en la Constitución para que en el 2028 las autoridades continúen siendo electas y tomen posesión el 24 de abril, como se ha hecho hasta el momento, dado que si se hacía ahora, se le iba a afectar el derecho a los que fueron electos ya en la pasada contienda electoral, cosa que es contraproducente con la Constitución, el derecho fundamental de ser electo y tener derecho a ser electo y elegir. Entonces, es para el 2032. Nosotros abogábamos en ese momento, y no que abogábamos nosotros, la Junta Central Electoral y el Tribunal, el Pleno del Tribunal Superior Electoral, o sea, que fueron convocados a esa reunión de la bicameral donde se trató el tema de la unificación de las elecciones. Ambas instituciones establecieron de manera catedrática las complejidades que implicaría esa unificación de las elecciones, para no decir que dijeron que era totalmente inadecuado, incorrecto hacerlo. Eso solamente sería posible, en palabras del presidente de la Junta, o sea, que para ellos sería posible con el voto electrónico, pero con muchas dificultades que traería. Y nosotros tenemos un antecedente funesto del voto electrónico en nuestro país que lamentablemente todavía no hemos superado, y para el 2032, quiera Dios y sea posible entonces que logremos superarlo, que el instrumento estatal, que es la Junta Central Electoral, tenga la capacidad correspondiente para montar esas elecciones y que no volvamos al retroceso que implicó la suspensión de las elecciones con ese proceso electoral a través del voto electrónico en el 2020. Bueno. Eso es, ya el artículo 278 te lo dije, que es lo que pasa con el artículo 278, que se incluyó
a grosso modo, esa modificación de nuestra Constitución es lo que manda. Acotar algo fundamental. Como partido nosotros expusimos nuestro parecer al respecto de la modificación constitucional en esas asambleas revisoras. Nosotros dijimos ante la prensa y ante la opinión pública, expusimos lo que creíamos y lo que entendíamos de lo que debía ser la Constitución y lo que debía abocarse el gobierno en este momento. Ahora bien, se modificó la Constitución, es la Constitución de la República, José David es diputado de la República, igual que todo ciudadano dominicano, estamos llamados a respetar y valorar esa que es nuestra Constitución y es el alma de nuestro país, la que ha de guiarnos hacia el Estado real, social y democrático de derecho que todos aspiramos. Bueno, José David, gracias por la explicación que nos has dado, le ha dado brillante, a nuestros amigos Amplia. televidentes con relación a la reforma constitucional. José David, mis colegas y nuestros amigos televidentes siempre están esperando que un servidor René Sosa. Yo vengo aquí y cuando vienen ustedes los políticos, a mí me gusta hablar de política. ¿Verdad? El Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, recientemente o casi termina ya con su congreso Reinaldo Párez Pérez. Ustedes, la gente de la Fuerza del Pueblo, están inmersos en un proceso, en un congreso. ¿Cómo está en estos momentos lo que tiene que ver con la unidad de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago, que nosotros sabemos y entendemos que no ha estado lo mejor, porque ha habido muchas diferencias entre la alta dirigencia del Partido de la Fuerza del Pueblo en Santiago? ¿Cómo están ustedes ahora mismo? En ningún partido político la unidad es totalmente al 100%, eso lo sabemos. Es decir, siempre hay divergencias y es la democracia. Es la democracia. Entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo, exactamente para ello es el Congreso doctor Franklin Almeida Rancier, para evaluar las debilidades que pudiera tener nuestro partido en cuanto a la unidad monolítica que debe existir en el partido en todos los espacios, todos los rincones. Y en el caso de Santiago, no escapa, no es la diferencia. Cada quien tiene opiniones diversas y el espacio de discusión se da en las asambleas, en las reuniones de nuestro partido, de la dirección central y también del pleno de las direcciones distritales, municipales y provincial. A eso estamos abocados, a propiciar esa unificación. En ningún partido, vuelvo y digo, es 100%. El PRM tiene sus debilidades, el PLD tiene sus dificultades, todos tienen sus dificultades y exactamente es la democracia. Cada quien tiene una opinión diferente y al final tenemos que llegar, sí, a un punto de convergencia para el bienestar de nuestro país. En eso está la Fuerza del Pueblo y entendemos que vamos a salir bien de este Congreso Franklin Almeida Rancier. Éxito le deseamos. Sí, hablando de política, ¿cómo está el sentimiento Fuerza del Pueblo a nivel nacional en estos momentos en República Dominicana? Si tienen, perdón, José David, Víctor, si tienen alguna medición hasta el momento. El sentimiento Fuerza del Pueblo, valga la redundancia, está fuerte. Fuerte, ¿por qué? Porque, vuelvo y digo, nosotros somos la principal fuerza de oposición, principal fuerza política de oposición, y cuando en un país que se aboca al cambio de gobierno, hay una opción única, es decir, sale el partido oficialista y necesariamente debe estar el partido de oposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Fuerza del Pueblo está en tercera ley de un toque para llegar a home. Eso es lo que estamos. Entonces, claro que sí. ¿Así? Es así. Nosotros somos la segunda fuerza de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y somos la principal fuerza opositora en nuestro país a nivel nacional política. Entonces, con este Congreso, doctor Franklin Almeida Rancier, que ha de fortalecer las estructuras institucionales, ha de evaluar las debilidades que pudieron suscitarse en la pasada contienda electoral para poder entonces nosotros enmarcar esas debilidades, esas amenazas para convertirlas en fortalezas y oportunidades de cara a que la próxima contienda electoral entonces la Fuerza del Pueblo, nuestro partido, se alce con el gobierno y cumpla su objetivo, el objetivo de cualquier partido político, que es captar el poder, llegar al gobierno. O sea, definitivamente es una realidad que la Fuerza del Pueblo desplazó al Partido de la Liberación Dominicana. Ya tú lo has dicho, no tengo que repetírtelo. Es claro, pero no solamente que yo lo diga, es que ahí están las evidencias. En el Congreso Nacional somos mayoría. En las pasadas contiendas electorales hubo una diferencia de 20 puntos, Víctor. Sí, de 20 muy puntos. marcada. Eso es mucho. Entonces sin desearle dificultad a nadie, la realidad es que la Fuerza del Pueblo ha avanzado de manera
majestuosa en sus años de formación, los pocos años de formación que tiene. Leonel Fernández ha demostrado ser un líder de capacidad. Leonel Fernández ha demostrado tener, porque hay que estar fuera del gobierno para demostrar que tú eres líder. Sí. Es muy fácil dentro del gobierno. No, fuera del gobierno. Desde el poder es bueno. Claro que sí es bueno, pero fuera del gobierno se ha demostrado. Y Leonel tiene una camada de líderes, de dirigentes, una confianza en ese segmento social de la sociedad, valga la redundancia, de la República Dominicana, que ha valorado los gobiernos de Leonel Fernández y lo valora como una figura ecuánime, una figura de mucha capacidad, un profesional, pero sobre todo un dominicano que enaltece nuestro país donde quiera que va. Quiere decir entonces que no hay duda, José David, de que sería con la figura del presidente Fernández, del expresidente Fernández, a la cabeza, sería ya, desde ya estaríamos hablando de que sería el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. No. Es decir, el presidente es el primero que apuesta a la democracia. Y por ello estamos hablando que estamos inmersos en el Congreso Organizativo, ¿verdad? Institucional, doctor Franklin Almeida Rancière. Pero también se aprobó, pasado este Congreso, entonces abocarnos al Congreso Elector Manolo Tavares Justo. En ese Congreso Elector se ha de recomponer la dirigencia de nuestro partido a nivel nacional. Es decir, aquí en Santiago, el presidente actual es el profesor José Izquierdo. Bueno, pues cualquier otro compañero que quiera aspirar, pues podrá ir a aspirar a esa posición. José David es el presidente de Santiago Este, un servidor, presidente del Distrito Municipal de Santiago Este. Todos los compañeros de Santiago Este que tengan la condición y que entiendan que pueden aspirar, pues pueden aspirar a esa posición. Y asimismo en todas las demás demarcaciones de nuestro país donde el partido tiene su estructura. Así va a ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el avance, ¿verdad?, de la vida política de nuestro país va a decir en su momento, bueno, es el presidente Leonel Fernández. Leonel es el líder de nuestro país en la Fuerza del Pueblo y lo ha demostrado. Ahora bien, hay otros compañeros que pudieran aspirar. Por tanto, no podemos decir de ahora que es Leonel. No, hay otros compañeros que pudieran aspirar y están en todo el derecho de hacerlo, independientemente de que yo, José David, y otros compañeros pudieran estar con Leonel y entender que sí que es él. No, nosotros, y yo entiendo, apuesto a la renovación política, yo apuesto a la democracia partidaria, ¿verdad? Yo apuesto al relevo político, sea este el momento o no sea, pero por ello no puedo decir que sea Leonel el candidato de este momento. Ya veremos en el proceso. Lo que Leonel sí, indiscutiblemente, es el presidente de nuestro partido y es el líder indiscutible de la Fuerza del Pueblo.